Un millonario solitario encuentra a dos niños abandonados en las calles de Nueva York. Cuando uno de ellos revela el nombre de su madre, una verdad devastadora sale a la luz. Son hijos suyos con una ex que desapareció años atrás. Lo que sucede a continuación es un viaje de amor, redención y transformación que tocará tu corazón. Prepárate para una historia real, intensa e inolvidable. Era solo una tarde gris más en Nueva York. El tráfico era denso, las bocinas resonaban en las calles y la gente caminaba con prisa, indiferente entre sí. En medio de la Quinta Avenida, entre vitrinas lujosas y rascacielos de cristal, dos niños llamaban la atención, no por el ruido, sino por el silencio. Sentados en el suelo, abrazados, con un cartón escrito a mano: «Ayude a mi hermana. Estamos solos». Nadie se detenía, nadie los miraba dos veces. Era como si fueran invisibles. Soy Mateus Augustus, el contador de historias. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Gabriel Lawrence también habría seguido de largo, si no fuera por un único detalle que detuvo sus pasos en seco: los ojos de los niños, marrones claros, profundos, tristes, pero extrañamente familiares. Uno de ellos levantó la mirada y dijo: «Mi mamá se llamaba Olivia». Aquello golpeó a Gabriel como un puñetazo en el estómago. Se detuvo, volvió. Esa voz, ese nombre, esa mirada, era imposible. Olivia había desaparecido hacía casi 10 años. Habían vivido un romance intenso, pero repentino. De un día para otro, ella se desvaneció, sin explicaciones, sin despedidas. Gabriel trató de encontrarla por un tiempo, pero con el ascenso de su empresa terminó enterrando el pasado bajo una pila de compromisos. Ahora, el pasado lo miraba de vuelta. Se arrodilló ante los niños, preguntó sus nombres. Mateo y Lucas, dijeron casi al unísono. Ambos parecían tener unos 8 años. El más pequeño tosía y el mayor le apretaba la mano con fuerza. Estaban pálidos, hambrientos, sucios, pero lo que más llamaba la atención era el parecido. Esos rasgos eran los suyos. Gabriel sintió el corazón acelerarse. Aquello no era una coincidencia. Olivia, niños de la edad justa, los ojos, las facciones. Una sospecha comenzó a formarse dentro de él como un trueno distante. Preguntó: «¿Tienen dónde dormir esta noche?». Los niños negaron con la cabeza. «¿Y su padre? ¿Saben quién es?». Silencio. El mayor respondió con un hilo de voz: «Mamá decía que él era un hombre bueno, que vivía en una torre de cristal y tenía el mundo en sus manos, pero que un día ella desapareció de su vida para protegernos». Gabriel sintió que el suelo desaparecía. La descripción era suya. Era imposible negarlo. Olivia lo había ocultado de él. ¿Pero por qué? Permaneció allí, arrodillado, rodeado de pasos apresurados, con la ciudad ignorando la escena. Pero dentro de él todo gritaba: esos niños no eran cualquiera, eran suyos. El pasado, que creía enterrado, regresaba ahora con una fuerza devastadora y no estaba preparado para lo que vendría. Gabriel Lawrence era el retrato del éxito americano. Fundador de Lawrence Tech, una de las startups de tecnología más prometedoras de la última década, su nombre aparecía en revistas, columnas y eventos exclusivos. Vivía en el ático de un rascacielos en el Upper East Side, asistía a cenas de gala y se rodeaba de artistas y CEOs. Pero detrás de toda esa ostentación había una soledad antigua y profunda, de la que nunca hablaba. Nunca se casó. Tuvo relaciones, claro, pero todas efímeras, superficiales, desconectadas. Era como si una parte de él aún estuviera atrapada en algo que quedó en el pasado. Algo o alguien que nunca tuvo explicación. Olivia, la mujer que desapareció de su vida sin decir adiós, llevándose con ella el fragmento más auténtico de su historia. Gabriel conoció a Olivia cuando aún era solo un programador esforzado intentando transformar una idea en negocio.
Ella era diferente a todas las que había conocido. Libre, sensible, llena de sueños. Vivieron algo puro, intenso, verdadero. Pero cuando la empresa comenzó a despegar y los inversionistas aparecieron, ella desapareció. En ese entonces, Gabriel lo interpretó como un abandono. Se llenó de rabia. Enterró los sentimientos en el trabajo. Construyó un imperio. Hizo fortuna, pero nunca volvió a entregarse de verdad. Había una herida allí, oculta bajo los ceros de su cuenta bancaria. Y ahora, al ver a esos niños, sentía que todo regresaba. En el fondo, siempre pensó que Olivia se había marchado porque no creía en su futuro juntos. O quizás porque él mismo estaba tan enfocado en el éxito que la hizo sentirse pequeña. Pero nunca supo, nunca entendió, nunca tuvo la oportunidad de preguntar, y eso lo carcomía. Ahora ver a los hijos de ella, sus hijos, allí, perdidos en plena Nueva York, hacía que todo se reabriera. El dolor, la duda, el arrepentimiento, pero también algo más fuerte, la necesidad de protegerlos. Gabriel nunca había querido ser padre, pero en ese momento quería ser todo lo que esos niños necesitaban. Los miraba y se veía a sí mismo perdido, carente de amor, en un mundo que solo valoraba las victorias, y comprendió en ese instante que quizás esa era su oportunidad de comenzar de nuevo, de encontrar respuestas y tal vez redención. Gabriel llevó a los niños a la cafetería más cercana. Pidió 2 chocolates calientes y sándwiches. Los niños devoraron la comida como si no hubieran comido en días. Aquello le apretó el pecho. No era caridad, era instinto. Pero sabía que alimentarlos no era suficiente. Necesitaba entender qué había pasado. ¿Dónde estaba Olivia? Con cuidado, preguntó por su madre. Mateo, el más hablador, dijo que ella había estado enferma. Tosía mucho. A veces no podía levantarse de la cama y lloraba cuando pensaba que no la escuchábamos. Lucas solo miraba su vaso con manos temblorosas. Gabriel sentía un nudo en la garganta. La angustia crecía. ¿Y dónde está ahora?, preguntó casi en susurros. Mateo bajó la mirada. Mamá murió hace 3 días, en el albergue. El hombre de allí dijo que no podía cuidar a todos y nos echó. Las palabras cayeron como martillazos. Gabriel se quedó sin aliento por un segundo. Olivia, muerta. Se levantó abruptamente. Necesitaba aire. Salió de la cafetería y se apoyó contra la pared fría. El corazón le latía con fuerza. La cabeza giraba. No podía entender cómo había pasado todo sin que él supiera. Cómo nadie lo avisó. Cómo murió sola, en un albergue mientras él cenaba langosta con inversionistas. La culpa cayó sobre él como una avalancha. Se sentía responsable, aunque no supiera exactamente cómo. Olivia debía haber estado desesperada, y por alguna razón eligió no buscarlo. Tal vez pensó que no la escucharía. Tal vez tenía miedo de ser rechazada. Pero ahora ya era demasiado tarde para explicaciones. Gabriel volvió adentro. Los niños lo esperaban en silencio, como si ya supieran que él no era solo un extraño. Se sentó de nuevo, respiró hondo y dijo, «Vamos a salir de aquí». No era solo una frase, era una decisión. No iba a dejar a esos niños en la calle, pero sabía que no todos lo verían con buenos ojos. En el camino de regreso a su edificio, ya imaginaba las miradas, las preguntas, los juicios. Un millonario llegando con 2 chicos sucios por la puerta giratoria del Empire Plaza. Pero no importaba. Enfrentaría lo que fuera. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. El portero del Empire Plaza lo miró con extrañeza apenas lo vio llegar. «Buenas tardes, señor Lawrence. ¿Esos niños están con usted?». La pregunta, aunque educada, cargaba un tono de duda y juicio. Gabriel respondió con firmeza, «Sí, están conmigo», pero sintió la incomodidad flotando en el aire como humo. Dentro del ascensor de vidrio, los niños se encogieron. Los espejos reflejaban sus ropas rotas, los rostros marcados por el hambre y el cansancio. Lucas intentó limpiarse las manos con el borde de la camiseta, avergonzado,
Gabriel lo notó y dijo: «No se preocupen por eso ahora. Vamos a ocuparnos de todo». Pero era imposible ignorar las miradas. Al llegar al ático, María, la ama de llaves que trabajaba con él desde hacía años, quedó en shock. «Señor Lawrence, ¿quiénes son estos niños?». Él explicó brevemente, tratando de sonar natural. Pero María no ocultó su incomodidad. «Va a meter a 2 chicos de la calle aquí dentro, y si son peligrosos». Eso lo hirió profundamente. Los comentarios resonaban como bofetadas invisibles. Gabriel jamás pensó que tendría que justificar su compasión, y menos ante alguien tan cercana. «Son mis hijos», dijo. María palideció. «Hijos, señor, pero usted nunca mencionó que tuviera hijos». Él respondió seco: «Yo tampoco lo sabía. Ahora lo sé». Esa noche, preparó una de las habitaciones de invitados para los niños. Mandó a comprar ropa, juguetes, medicamentos, pero aún así notó las miradas dudosas de algunos empleados, murmullos en los pasillos. ¿Se volvió loco? Recogió a 2 chicos de la calle. La élite de Manhattan no sabía cómo reaccionar ante gestos que escapaban del guión. Gabriel siempre había sido admirado por su frialdad en los negocios. Pero ahí, en esa elección íntima y emocional, estaba siendo juzgado como si hubiera cometido un crimen, y lo más doloroso era ver que el prejuicio estaba en todas partes, incluso entre quienes le sonreían todos los días. El dinero jamás compraría aceptación verdadera. Mientras tanto, los niños dormían profundamente por primera vez en días. Gabriel los observaba desde la puerta entreabierta, sintiendo una mezcla de rabia, dolor y propósito. Quizás el mundo no los aceptara, pero él sí los aceptaría y enfrentaría todo por ellos. Al día siguiente, Gabriel despertó antes de que saliera el sol. No podía dormir. Pasó la noche pensando en Olivia, en los niños y en cómo su vida había cambiado en menos de 24 horas. Algo dentro de él había despertado. Por primera vez en años, sentía un propósito real, algo que no tenía nada que ver con ganancias o accionistas. Hizo panqueques con sus propias manos, un desastre culinario que arrancó risas de los niños. Rieron juntos, y ese sonido rompió el hielo que aún flotaba entre ellos. Por primera vez, Mateo y Lucas parecían niños de verdad. Gabriel se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba estar presente. Los llevó a una clínica privada. Les hicieron exámenes completos. Los médicos quedaron sorprendidos por el estado de desnutrición y estrés. «Estos niños vivieron en condiciones terribles», dijeron. Gabriel solo asintió, tragándose la rabia. Sabía que debía cuidar no solo de sus cuerpos, sino también de sus almas. Decidió que quería la custodia legal. Contrató a una abogada. Le explicó toda la historia, sin omitir nada. La mujer lo escuchó con atención, pero fue directa. «Esto no será sencillo, señor Lawrence. La burocracia es cruel, incluso para los millonarios». Pero él no retrocedió. Estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo. Durante el día, Gabriel empezó a reorganizar su rutina. Canceló reuniones, pospuso compromisos, se alejó de los reflectores. Todo por 2 niños que hasta entonces eran desconocidos, pero que ahora lo eran todo. Era un mundo nuevo para él, aterrador, pero también lleno de una luz que nunca antes había conocido. Mateo comenzó a mostrar dibujos que hacía en cuadernos viejos. Tenía talento. Gabriel le compró pinturas, lápices, papel de calidad. A Lucas le gustaba armar cosas, desmontar juguetes. Gabriel le regaló un kit de ingeniería para niños. Ver el brillo en sus ojos reavivaba algo olvidado dentro de sí. Poco a poco, su presencia transformaba la casa. Los pasillos antes silenciosos ahora tenían risas, pasos corriendo, voces pequeñas y curiosas. Gabriel, que siempre vivió rodeado de tecnología y silencio, redescubría el valor de un abrazo inesperado, de una pregunta inocente, de un simple «Buenas noches, papá». Los días comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas nuevo.
Gabriel empezó a levantarse temprano, preparar el desayuno de los niños y llevarlos a paseos educativos, museos, bibliotecas, parques. Todo era novedad para ellos y también para él. La ciudad que veía desde lo alto de los rascacielos, ahora la redescubría al nivel del suelo, con los ojos de dos niños. Mateo era curioso. Hacía preguntas sobre todo. ¿Cómo se sostenían los edificios? ¿Por qué la gente corría tanto? ¿Cómo funcionaba el dinero? Lucas era más tímido, pero se abría poco a poco, mostrando un sentido de observación agudo. Gabriel, acostumbrado a CEOs e inversionistas, ahora aprendía con las preguntas simples y profundas de dos niños que solo querían entender el mundo. Durante una entrevista con la trabajadora social asignada al caso, Gabriel notó cuánta desconfianza aún había. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidió acogerlos si ni siquiera sabía de su existencia? La pregunta le molestó, pero respondió con honestidad: porque ahora lo sé, y saber me hace responsable. Ella anotó sin inmutarse. Las redes sociales empezaron a especular. Paparazzi captaron imágenes de Gabriel con los niños en Central Park. Surgieron titulares: multimillonario adopta niños de la calle. La prensa quería escándalo, pero él se negó a alimentar el circo. Protegería a los niños, incluso de las cámaras, si fuera necesario. Su privacidad era sagrada. Incluso sus propios socios comenzaron a cuestionarlo. Gabriel, te estás alejando de los negocios. Uno sugirió nombrar un nuevo CEO temporal. Él estuvo de acuerdo. Por primera vez, entendió que renunciar a algo también era una forma de crecer, y no se arrepentía. Aquello era más grande que cualquier contrato. Sin embargo, la resistencia aumentaba. El exdirector del albergue donde Olivia había estado dio un testimonio tendencioso, insinuando que los niños quizás ni siquiera eran hijos de Gabriel. No tenemos forma de probarlo. No había documentos. Eso provocó una ola de dudas en el proceso judicial. Gabriel quedó devastado, pero no se rindió. Solicitó urgentemente una prueba de ADN, el corazón apretado, la mente llena de incertidumbre, pero con fe inquebrantable. Sabía lo que sentía cuando miraba esos ojos, y aunque los papeles dijeran lo contrario, en el fondo ya los amaba como un padre. La prueba de ADN tardó más de lo esperado. Gabriel intentaba mantener la rutina con los niños, pero la ansiedad lo consumía. Las noches se hicieron largas, los pensamientos acelerados, y si el resultado decía que no eran sus hijos, ¿qué haría? ¿Qué sentiría? Era como esperar una sentencia que definiría el resto de su vida. Mateo y Lucas, sin saber nada de la prueba, comenzaron a llamarlo papá con naturalidad. Cada vez que oían su voz al despertar, sonreían. Cada vez que los abrazaba, se entregaban por completo. Eso lo hacía todo aún más difícil. Gabriel se sentía al borde de un abismo, entre la razón de la ciencia y el amor que crecía. La respuesta llegó un viernes lluvioso. El sobre estaba sobre la mesa, intacto, pesado como plomo. Gabriel lo miró durante minutos, con las manos temblorosas. Cuando finalmente lo abrió, sus ojos buscaron la primera línea: compatibilidad genética, no confirmada. Se quedó sin aire. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su mente giraba en confusión. No eran sus hijos biológicos. Pero, ¿cómo? Olivia había dicho que lo eran. Los niños tenían sus rasgos, su sangre en la mirada. Gabriel se desplomó en el sofá, en silencio. Un dolor agudo crecía dentro de él, como si hubiera perdido algo que nunca tuvo derecho a tener. Pensó en todo, en entregarlos al Estado, en buscar algún pariente lejano. Se sintió engañado. Pensó que tal vez Olivia había mentido para asegurarles protección, pero incluso sumido en dolor y duda, no podía imaginar a esos niños lejos. La sola idea era insoportable. Esa noche no logró dormir. Fue hasta su cuarto, los observó dormidos, acurrucados uno al lado del otro. Lucas tenía el brazo sobre Mateo, como si intentara protegerlo incluso en sueños.
Gabriel se acercó, se arrodilló y susurró: «Ustedes son míos. No importa lo que diga el papel, la decisión estaba tomada». A la mañana siguiente llamó a su abogada. «Vamos a continuar con el proceso de adopción completa. No me importa si tengo o no la misma sangre. Yo soy su padre y lo voy a demostrar con mis elecciones, no con genética». Del otro lado de la línea hubo un breve silencio, seguido de una respuesta firme. «Entonces iremos hasta el final». Días después, llegó una carta por correo. Era antigua, el papel amarillento, el sobre con letras familiares. Era la caligrafía de Olivia. Gabriel sintió el pecho apretarse antes incluso de abrirla. La carta tenía fecha de hacía 8 años, 4 páginas escritas a mano. Comenzó a leerlas con las manos temblorosas. «Si estás leyendo esto, es porque no logré volver», decía la primera línea. Olivia contaba que, en la época del embarazo, descubrió una condición grave de salud. Decidió desaparecer para no ser una carga. «Sabía que estabas a punto de explotar en el mundo y yo me estaba desmoronando por dentro». Relataba las dificultades, el miedo, la soledad. Contaba que intentó escribir muchas veces, pero nunca tuvo el coraje de enviar las cartas. Aquella había sido dejada en un albergue como registro para sus hijos, en caso de que algo le sucediera. Un funcionario, al enterarse de la conexión con Gabriel, decidió buscarlo y enviarla. Era el mismo albergue del que los niños habían sido expulsados. Gabriel lloró como no lloraba desde la adolescencia. Aquella carta era más que palabras. Era un reencuentro con la mujer que amó, un pedido de perdón póstumo y una revelación definitiva. Olivia nunca quiso engañarlo, quiso protegerlo y sobre todo proteger a los hijos. La historia tomó fuerza cuando Gabriel autorizó que la carta fuera anexada al proceso de adopción. La asistente social, antes fría y distante, cambió el tono. «Esto lo cambia todo, señor Lawrence. Esa mujer confió en que la vida llevaría este mensaje hasta usted y ahora nos toca hacer justicia». Con eso, la opinión pública también comenzó a cambiar. El hombre que parecía loco ahora era visto como alguien que había enfrentado un destino cruel con valentía. Las críticas disminuyeron. Las miradas torcidas dieron lugar a gestos de apoyo. El caso pasó a simbolizar algo más grande: amor por encima del origen, paternidad más allá de la sangre. Más que nada, Gabriel sentía que Olivia estaba allí, en el coraje de Mateo, en la dulzura silenciosa de Lucas. En cada gesto de los niños había un eco de ella, y aún en la muerte, ella había dejado una brújula. La carta no era solo una explicación, era una bendición, una señal de que él estaba en el camino correcto. Con la nueva etapa del proceso, el juez responsable solicitó una audiencia presencial. Habría impugnación. El antiguo director del albergue, presionado por denuncias de negligencia, decidió defenderse atacando a Gabriel. Alegó que él buscaba exposición y que los niños estarían mejor bajo tutela del Estado. Era el enfrentamiento final. Gabriel se preparó con la firmeza de quien ya había cerrado contratos millonarios. Pero esta vez no se trataba de negocios, era personal, era sobre 2 vidas que dependían de él. Se vistió con sobriedad, pero dejó de lado la frialdad. Llegó al tribunal con sus hijos de la mano. Eso decía más que cualquier discurso. En la sala de audiencia, el ambiente era tenso. El director acusaba a Olivia de haber inventado la historia, cuestionaba la estabilidad emocional de Gabriel. Decía que no tenía experiencia con niños, que era una figura pública inestable. Gabriel escuchó todo en silencio, con la mirada firme. Cada palabra dolía como una daga. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó y en vez de papeles y argumentos legales, usó el corazón. Contó cómo había encontrado a los niños, cómo reconoció su mirada, cómo leyó la carta de Olivia. Habló de las noches sin dormir, del miedo de perderlos, del amor que creció sin pedir permiso. La sala quedó en silencio.
Estos niños me enseñaron más sobre humanidad en semanas que toda una vida en la cima de los negocios, dijo. No pedí esto, pero ahora que lo tengo, jamás voy a retroceder. El juez lo observaba con atención. Sus palabras eran sinceras, sin adornos, solo verdad, y eso marcó la diferencia. Llamaron a los niños, tímidos, pero seguros, dijeron que querían quedarse con Gabriel. Mateo, emocionado, dijo, «Él es nuestro papá, el único que nos protegió». Lucas asintió con lágrimas en los ojos. La sala, antes fría e impersonal, se llenó de emoción. El director del albergue, sin más argumentos, guardó silencio. Gabriel salió de la audiencia de la mano con sus hijos, tal como entró. Pero ahora había algo diferente en sus pasos: alivio, esperanza y la sensación de que habían ganado la primera de muchas batallas. Sabía que nada sería fácil, pero también sabía que ya no estaba solo. Días después de la audiencia salió la decisión final. Gabriel recibió una llamada de su abogada. «Son suyos, oficialmente». La adopción fue aprobada. Él no respondió de inmediato. Se sentó sosteniendo el teléfono con fuerza, como si el aparato fuera un portal entre lo imposible y el milagro. Cerró los ojos, respiró hondo, lloró en silencio. Llamó a los niños al salón, les pidió que se sentaran en el sofá. Con la voz entrecortada dijo, «Ahora, ante la ley, ustedes son mis hijos». Mateo abrió los ojos con sorpresa. Lucas apretó los labios, intentando no llorar. Corrieron hacia él y se lanzaron en sus brazos. Un abrazo que pareció durar una eternidad. Ese momento valía más que todos los premios y ganancias que había tenido en la vida. Al día siguiente, Gabriel convocó una rueda de prensa. No para justificarse, sino para agradecer. Dijo que usaría su imagen para recaudar fondos para niños abandonados, que crearía una fundación en nombre de Olivia para ayudar a otras madres en situación vulnerable. Era su forma de honrar la historia, de darle sentido al dolor. La conmoción fue inmensa. Celebridades, empresarios, ciudadanos comunes comenzaron a apoyar la causa. La imagen del millonario frío dio lugar al hombre que se reconectó con su humanidad gracias al amor improbable de dos niños. Gabriel, que durante años evitó los sentimientos, ahora se convertía en símbolo de empatía. Pero no todos estaban satisfechos. Uno de los socios de la empresa intentó apartarlo del consejo, alegando que su imagen emocional podría perjudicar los negocios. Gabriel, en respuesta, vendió parte de sus acciones, compró la participación restante y dejó la presidencia. «Ustedes cuiden del dinero, yo cuidaré de lo que importa», dijo, cerrando la reunión. Libre del peso corporativo, usó parte de su fortuna para transformar su ático en un verdadero hogar. Nada de mármol frío ni vidrio opaco. Quería risas en los pasillos, dibujos en la nevera, juguetes por el suelo. La casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de vida y propósito. Por primera vez realmente vivía allí. Esa noche, antes de dormir, Gabriel miró a sus hijos ya acostados y susurró, «Ustedes salvaron mi vida». No hubo respuesta, solo el sonido tranquilo de dos respiraciones suaves. Era el sonido de la paz y la certeza de que finalmente lo que necesitaba ser dicho y hecho, se había dicho y hecho. La adopción fue noticia durante días. Millonario abandona imperio por hijos que vivían en la calle. Las personas reaccionaban con emoción, aplausos y hasta lágrimas. Pero la fama tenía un precio. La rutina de Gabriel y los niños cambió. Los paparazzi los seguían. Curiosos se aglomeraban frente al edificio. La privacidad se volvió un lujo. Mateo empezó a mostrar ansiedad. «¿Vamos a tener que volver a la calle?», preguntaba en voz baja, cuando creía que Gabriel no lo escuchaba. Lucas comenzó a aislarse inseguro frente a las cámaras. Gabriel entendió que necesitaba protegerlos. La felicidad no podía venir a costa de su seguridad emocional. Tomó una decisión radical. Vendió el ático y compró una casa discreta en un barrio más tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad.
No era tan lujosa, pero era real. Tenía jardín, porche y silencio. El cambio fue un respiro. Por primera vez, desde que todo comenzó, los niños corrieron libremente, sin miedo de ser vistos o juzgados. En la nueva escuela, los profesores notaron lagunas en el aprendizaje, especialmente en Lucas. Pero también vieron brillo, esfuerzo y ganas de aprender. Gabriel contrató pedagogos, psicólogos y clases de refuerzo, no para que fueran los mejores, sino para que descubrieran quiénes eran y lo que querían ser. Poco a poco, la vida encontró su ritmo. Las mañanas olían a panqueques, las tardes a risas en el jardín. Pero incluso en la comodidad de la nueva rutina, Gabriel cargaba una duda silenciosa. ¿Olivia habría aprobado todo esto? ¿Habría confiado en él? ¿O habría preferido el anonimato que eligió? Una noche, mientras revisaba uno de los dibujos de Mateo, una familia sonriente bajo un cielo lleno de estrellas, Gabriel vio algo en la esquina inferior, unas letras pequeñas, OB, al lado de un corazón. ¿Qué es esto?, preguntó. Mateo sonrió. Es de mamá. Siempre la ponemos en los dibujos, porque nunca se fue de aquí. La respuesta fue como un bálsamo. Gabriel sonrió, emocionado. Olivia estaba allí, no en cuerpo, pero sí en presencia, en cada elección que él hacía, en cada paso de los niños. La consecuencia de todo aquello no era solo una nueva vida, era una continuación, un legado, un amor que sobrevivió a la ausencia, al tiempo y hasta la muerte. Gabriel comenzó a escribir, no para publicar, sino para entender. Cada noche tomaba un cuaderno, se sentaba en el porche y dejaba que los pensamientos fluyeran. Escribía cartas para Olivia, cartas que ella nunca leería, pero que lo ayudaban a sanar. Era su forma de hablar con el pasado y con la parte de sí mismo que había olvidado. En una de esas noches escribió: «Te fuiste, pero dejaste 2 faros en mi oscuridad, y ellos me mostraron el camino de regreso a mí». Al releer, sintió los ojos llenarse de lágrimas. Nunca se había considerado un hombre espiritual, pero no podía negar que había algo más allá de la lógica en todo lo que había sucedido. Pensaba mucho en el destino, en cómo un encuentro en una avenida concurrida cambió todo, y cómo a veces es necesario perder todo lo que creemos importante para descubrir lo que realmente importa. La vida le había quitado el control, pero le devolvió el corazón. Cada logro de su carrera ahora parecía pequeño. Los premios, los contratos, las cifras, todos pálidos frente a un simple «Buenas noches, papá». Gabriel, que creía que solo estaría completo con reconocimiento y éxito, descubrió que la plenitud tenía otro nombre: afecto, cuidado, presencia. También reflexionaba sobre los errores, sobre haber dejado ir a Olivia sin intentar comprender, sobre haber sido ciego por orgullo y prisa. Pero, en lugar de hundirse en la culpa, decidió transformar el arrepentimiento en acción. Se prometió a sí mismo ser el tipo de padre del que Olivia estaría orgullosa. Un día, durante la cena, Lucas preguntó: «Papá, ¿alguna vez fuiste triste?». Gabriel se detuvo, lo miró a los ojos y respondió: «Sí, pero ahora cuando los miro a ustedes, recuerdo lo que es la felicidad». Los niños sonrieron y no necesitó decir nada más. Ellos lo sabían, ellos lo sentían. Su reflexión más profunda fue esta: amar siempre es un riesgo, pero es el único riesgo que vale la pena. Perdió a Olivia, pero ganó una nueva oportunidad de amar, y entendió que incluso sin haberlo planeado, estaba exactamente donde debía estar, con quienes debía estar, en el momento justo, aunque llegara tarde. Un día, al organizar las pertenencias antiguas que Olivia dejó en el albergue, Gabriel encontró una foto. Era ella, aún joven, sonriendo frente a un lago. En la parte trasera, escrito con su letra delicada: «Si no regreso, encuéntrame en todo lo que ellos sean». Sostuvo esa foto como si sostuviera un pedazo de su alma.
La imagen provocó una ola de recuerdos. Las tardes en el pequeño apartamento, las conversaciones sobre el futuro, los sueños compartidos al inicio de todo. Se dio cuenta de que nunca la había perdonado de verdad por irse, pero en ese instante, con los ojos llenos de agua, dijo en voz baja: «Te perdono, Olivia, y me perdono también». Esa noche les contó a los niños una historia. Les habló de cómo conoció a su madre, de los primeros encuentros, de las risas, de los planes que hicieron. Mateo lo escuchaba con los ojos brillantes. Lucas abrazaba un peluche contra el pecho. Era como si ese momento llenara un vacío que ni sabían que tenían. Ella los amaba más que a nada en el mundo, dijo Gabriel, sosteniendo la foto entre los dedos. Y todo lo que hizo fue por amor. Los niños asintieron. Era la primera vez que hablaban abiertamente de Olivia sin dolor. Había nostalgia, sí, pero también paz. La verdad dicha con cariño cura heridas que el silencio nunca logra cerrar. En los días siguientes, hicieron juntos un pequeño memorial en el jardín. Plantaron un árbol en su honor. Mateo eligió un cerezo, porque es bonito y renace cada año. Colocaron una piedra con su nombre y, alrededor, flores de colores. No era una tumba, era un símbolo, un espacio para recordar sin sufrir. En la inauguración simbólica, Gabriel dijo pocas palabras: «Gracias por darnos la vida, Olivia, y por enseñarme, incluso desde lejos, a ser padre». Después, se abrazaron en silencio. El árbol, con sus ramas frágiles, representaba el inicio de algo nuevo, y también el reencuentro de una familia que venció lo imposible. Desde ese momento, Olivia dejó de ser solo una ausencia. Pasó a ser una presencia constante, un lazo invisible entre ellos. Gabriel sentía que, de alguna forma, ella estaba allí. Y los niños también lo sabían. Meses pasaron desde la audiencia. La nueva casa ya tenía olor a hogar, con dibujos colgados en las paredes, fotos recientes en los marcos y risas resonando en los pasillos. Gabriel, antes una figura solitaria e imponente, ahora era llamado papá con tanta naturalidad que ya no recordaba cómo era antes de eso. Mateo ganó un premio en la escuela por un concurso de redacción. El tema era «Mi héroe». Escribió sobre Gabriel. Leyó el texto frente a toda la clase con los ojos llenos de emoción. Él me eligió cuando nadie más lo hizo, y aunque descubrió que no era de su sangre, me siguió amando igual. La sala lo aplaudió de pie. Gabriel, presente al fondo del aula, lloró en silencio. Ese momento valía más que cualquier título, premio o éxito financiero. Era la confirmación de que todo, cada batalla, cada duda, cada renuncia, había valido la pena y que estaba exactamente donde debía estar. La Fundación Olivia Flores ya ayudaba a decenas de madres solteras en situación de vulnerabilidad. Gabriel se involucró personalmente en cada proyecto. Visitaba albergues, escuchaba historias, ofrecía recursos. Quería evitar que otros niños pasaran por lo que Mateo y Lucas vivieron. Quería que la historia de Olivia salvara vidas. Algunos años después, el exdirector del albergue fue condenado por negligencia y falsificación de documentos. La justicia llegó, aunque tarde. Y cuando Gabriel fue llamado a testificar, solo dijo: «No deseo venganza. Deseo que nadie más tenga que elegir entre la dignidad y la supervivencia». La sociedad que antes lo juzgaba, ahora lo reconocía. Recibía homenajes, premios humanitarios, invitaciones a dar charlas. Pero él rechazaba la mayoría. «Mi prioridad es mi familia», decía. Y era sincero, porque al final su mayor recompensa no era externa. Era el amor silencioso y firme que había construido con sus hijos. Una mañana de domingo, mientras desayunaban juntos, Lucas preguntó: «Papá, eres muy rico, ¿verdad?». Gabriel sonrió. «Sí, pero no por el dinero, por ustedes». La respuesta hizo reír a los dos, y en esa risa había más justicia que en cualquier tribunal. La vida familiar tomó su propio ritmo.
Gabriel, antes guiado por metas y plazos, ahora medía el tiempo por los horarios escolares, las fechas de las presentaciones, las historias antes de dormir. El hombre que viajaba en helicóptero ahora montaba bicicleta con sus hijos por las tardes. Era una nueva versión de sí mismo, más ligera, más real. Mateo comenzó a pintar con frecuencia. Ganó una beca para un curso de arte. Gabriel convirtió una de las habitaciones en un estudio para él. Lucas mostró pasión por la tecnología, desmontando y reconstruyendo todo lo que encontraba. Gabriel, orgulloso, comenzó a enseñarle programación de forma lúdica. La casa era también un taller de talentos. Los domingos se volvieron sagrados. Desayuno en familia, películas en el sofá, risas altas. A veces visitaban el jardín donde plantaron el árbol de Olivia. Cada visita era un recordatorio silencioso de dónde comenzó todo y de cuánto habían crecido. El árbol florecía. Como ellos, Gabriel también comenzó a aconsejar a otros padres adoptivos. Recibía cartas, mensajes, invitaciones. Un día dijo en una pequeña charla: ser padre no es sangre, es elección, y toda elección es un acto de valentía. Fue ovacionado, pero él sabía que los verdaderos aplausos estaban en casa, cuando sus hijos corrían a abrazarlo en la puerta. La fundación seguía creciendo. Recibía donaciones, pero también historias de madres que no se rindieron, de niños que encontraron hogares, de hombres que decidieron estar presentes. Olivia, aunque ausente, seguía transformando el mundo, a través de él, de los niños, y de cada vida tocada por su memoria. Una noche cualquiera, Mateo preguntó: «Papá, cuando sea grande puedo ser como tú». Gabriel respondió: «Mejor, vas a ser aún mejor». Eso hizo que el niño sonriera como si hubiera recibido el mayor elogio del mundo. Y lo fue, porque en ese hogar las palabras tenían peso, y cada gesto un significado. En el horizonte un nuevo ciclo se dibujaba. Los niños crecían, la historia seguía, y Gabriel sabía que allí, en esa familia construida con dolor, decisión y amor, había nacido algo eterno. No importaba lo que trajera el futuro, estaban juntos y eso era todo. Gabriel escribió una vez en su diario: «Pasé toda mi vida intentando ser alguien importante, pero solo fui completo cuando dejé de intentar ser alguien y decidí estar presente». Esa frase, simple y honesta, resume toda su travesía, porque al final no se trata de poder, dinero o prestigio. Se trata de vínculo, elección y amor real. Su historia nos recuerda que hay cosas que el éxito jamás podrá comprar: tiempo, presencia, afecto verdadero, y que a veces todo lo que el destino necesita para cambiar una vida es un instante, una mirada en la calle, un nombre familiar, un gesto de valentía. La vida nos habla todo el tiempo, pero casi nadie escucha. Gabriel escuchó. Incluso con miedo, incluso con dudas, incluso sin garantías. Eligió amar, eligió acoger, eligió empezar de nuevo. Y en ese nuevo comienzo encontró la versión más verdadera de sí mismo. Una versión que no cabía en las portadas de las revistas, pero que vivía en los ojos de los hijos que ahora lo llamaban papá. No toda historia empieza con amor, pero toda historia puede terminar con él, y a veces el amor no llega como en las películas, llega disfrazado de desafío, de caos, de sorpresa. Nos toca a nosotros reconocerlo y permitirnos sentir, como hizo Gabriel. El árbol plantado en el jardín sigue creciendo, sus raíces se profundizan, sus ramas se expanden. Es un símbolo de Olivia, del dolor que se volvió cura, de la pérdida que se volvió renacimiento, de la ausencia que se volvió presencia, y de las vidas que se entrelazaron para formar algo más grande que ellas mismas: una familia.